La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed Yemeni el día 5 de enero del 2009, cuyo título, El llamado del Imam al-Mahdi a todos los musulmanes a jurar lealtad para luchar por la causa de Dios, ya sea de forma ligera o pesada. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Oh comunidad de musulmanes, juro por Dios, el único, el dominador, que alcanza las miradas, y las miradas no lo alcanzan, el que creó a los genios a partir de fuego puro, y al hombre a partir de arcilla como barro seco, el que creó el paraíso y lo prometió a los justos, y creó el infierno y lo prometió a los incrédulos, que soy el Mahdi prometido, descendiente de la familia purificada del profeta, el califa de Dios sobre los mundos. Él no ha hecho que mi prueba contra vosotros sea el juramento, ni el nombre, ni la visión en sueños, sino en la verdadera explicación del Sagrado Corán, para enseñaros lo que no sabíais y juzgar entre vuestros eruditos en todo aquello sobre lo que solíais discrepar, con el objetivo de unificar vuestras filas y reunir vuestra comunidad, después de haber desobedecido el mandato de vuestro Señor y haberos dividido en sectas y partidos religiosos, cosa que provocó vuestro fracaso y el desvanecimiento de vuestra fuerza, tal como es el caso de vuestra situación actual. Y os prometo, si Dios quiere, que juzgaré entre vosotros en todo aquello en que discrepáis. Oh eruditos musulmanes, ciertamente es una promesa verdadera. Y si no soy capaz de hacerlo, entonces no soy el verdadero Imam al-Mahdi prometido por vuestro Señor. Y os dejaré el juicio a vosotros, si ven que Nasser Mohammed Yemeni es capaz de juzgar entre vosotros en todo aquello en lo que discrepáis. Entonces os quedará claro que yo soy el verdadero Imam al-Mahdi procedente de vuestro Señor, y habréis entendido el secreto que está detrás de la sabiduría del Hadith, que habla de la coincidencia del nombre del mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, en mi nombre completo, es decir, en el nombre de mi padre, Nasser Muhammad. Esto fue para que el nombre porte la noticia y ser la bandera de mi misión, Nasser Muhammad, el defensor de Muhammad. Eso se debe a que Dios no me hizo profeta ni mensajero, sino que un imán defensor de lo que fue revelado al sello de los profetas y mensajeros, Muhammad, el mensajero de Dios. Que Dios lo bendiga a él y a su familia y les conceda la paz. De este modo, se lleva a cabo la sabiduría que subyace a la coincidencia nominal en mi nombre, del nombre Muhammad. Es así como Dios hizo coincidir nominalmente mi nombre y el nombre Muhammad con el nombre de mi padre. Eso fue para hacer que mi nombre lleve mis noticias y la bandera de mi misión, Nasser Muhammad, el defensor de Muhammad. Dios no me hizo ser un innovador, sino un seguidor del libro de Dios y la verdadera sunna de su mensajero, y un defensor de lo que le fue revelado al mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Dicho esto, doy testimonio de que el Corán proviene de Dios, y doy testimonio de que la sunna proviene de Dios también, y doy testimonio de que el Corán se conserva intacto, sin distorsiones, y doy testimonio de que la sunna no está protegida divinamente de la distorsión, y doy testimonio de que los versículos decisivos del Corán son el juez y la referencia sobre todo aquello en lo que habéis discrepado en los hadices de la sunna del profeta. Si el hadith sunnita os hubiera llegado de otra fuente que no fuera Dios, encontrarían muchas discrepancias entre él y los versículos claros del Gran Corán. Aplicando esta regla, el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed Yemeni puede examinar los hadices proféticos y juzgar entre vosotros en todo aquello sobre lo que discrepan. Esto se debe a que el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, les han informado que el Corán es la referencia de todas las discrepancias de los eruditos del hadith, y que todos los hadices que concuerdan con el Corán provienen de él, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es decir, que la condición es
que el hadith no contradiga a los versículos claros y decisivos del glorioso Corán. No es condición que el hadith profético concuerde con el sagrado Corán, sino que la condición consiste en que no lo contradiga en nada. Y Muhammad, el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, os enseñó que tanto la verdadera sunna profética como el Corán, ambos son provenientes de Dios. Y el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: «Ala wa inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah». De hecho, se me ha otorgado el Corán y algo similar junto a él. Fue veraz el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Por lo tanto, oh eruditos de la nación musulmana, la verdadera sunna profética es proveniente de Dios, al igual que este gran Corán. Por eso yo soy el verdadero Imam al-Mahdi procedente de vuestro Señor. Os ordeno que os adhiráis al libro de Dios y a la sunna de su verdadero profeta, porque no se separan y no difieren en nada. Y todas las narraciones proféticas que contradigan los versículos claros del Corán, vosotros deberán aferrarse al sagrado Corán, la cuerda de Dios, a la que Dios les ha ordenado aferrarse, para que no se dividan. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: «Wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu, sadaqallahu al-azim». Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 103. De hecho, aferrarse a la cuerda de Dios, el gran Corán, es la cuerda de la salvación, y quien se aparte de él y siga lo que contradice sus principios establecidos, se extraviará y caerá, como si cayera del cielo y fuera arrebatado por las aves, o llevado por el viento a un lugar lejano. Y las advierto encarecidamente, que si encuentran a un hadith profético de la Sunna contradecir a los versículos claros del Gran Corán, y se aferran a este hadith, y desechan el libro de Dios detrás de vuestras espaldas, en este caso se habrán aferrado a la cuerda de Satanás, es decir, a la telaraña, porque ciertamente la casa de la araña es la más frágil de las casas. Si de verdad supieran. Esto no significa que me aferre únicamente al Corán, dejando completamente a mis espaldas la sunna del mensajero de Dios Muhammad, porque no me servirán de nada ante Dios. Que Dios me libre de ser de los ignorantes. Solo que me aferro únicamente a la cuerda de Dios, el glorioso Corán. Por lo tanto, si surge una narración profética que contradiga los versículos claros del glorioso Corán, en esta situación, quien se aferre al Corán se habrá aferrado a la cuerda de Dios y será salvado. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: «Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina». Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 174. Soy el verdadero Imam al-Mahdi procedente de vuestro Señor. Os invito a aferrarse al libro de Dios y a la verdadera sunna de su mensajero, y a no dividirse en sectas. Y cuando se encuentren con un hadith profético que contradice los versículos claros del Gran Corán, no os dividáis, no sea que un grupo de vosotros adopte ese hadith que contradice los versículos claros del Gran Corán, y luego se extravíen, sino que aférrense todos al glorioso Corán, y desechen todo lo que lo contradiga detrás de vuestras espaldas. Porque el hadith profético que contradiga el sagrado Corán es procedente de alguien que no es Dios. Es así como os va a quedar claro que es un hadith inventado. Eso es porque el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, ya os enseñó que la sunna profética proviene de Dios, al igual que el Corán. Y dijo el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia: «Ala wa inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah». De hecho, se me ha otorgado el Corán y algo similar junto a él. Fue veraz el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Pero el Corán está protegido de la distorsión. En cuanto a las narraciones proféticas, no están protegidas de la distorsión. Por eso,
Dios hizo del Corán la referencia y el juez para todos los asuntos en los que discreparon los eruditos del hadith. Y Dios os dijo que si este hadith profético no es realmente proveniente de Dios, entonces sin lugar a dudas encontrarán muchas discrepancias entre dicho hadith y los versículos claros del Corán. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 81 al 82. Y la interpretación verdadera de las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 82. Se refiere a que los musulmanes deben contemplar en los versículos claros del Corán para detectar los hadices inventados. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 4, parte inicial del versículo 81. Y Dios os enseña mediante este versículo que si esta narración profética en la Sunna es falsamente inventada, entonces encontrarán muchas discrepancias entre dicha narración y los versículos claros del Corán. En todo caso, habéis desperdiciado el tiempo, oh comunidad de los eruditos de la nación musulmana, a lo largo de estos últimos 4 años, y yo llamándoles al foro de la Mesa del Diálogo Mundial, la página web oficial del Imam Nasser Muhammadin al-Yamani. No puedo esperar pacientemente a que el diálogo termine, hasta que vosotros reconozcan mi asunto. De hecho, pongo a Dios como testigo, y Dios es suficiente como testigo, de que llamo a toda la nación musulmana, jóvenes y ancianos, a luchar por la causa de Dios, para la liberación de la mezquita de Al-Aqsa, y salvar a vuestros hermanos musulmanes en Palestina de los judíos agresores, aquellos que bombardeaban con sus aviones de guerra desde el aire a las casas de un pueblo desarmado e indefenso. Que la maldición de Dios caiga sobre los criminales, y mi aparición será en la mezquita sagrada si llegan a reconocer que soy el verdadero Imam al-Mahdi prometido por vuestro Señor. Pero aún no me han reconocido, pero estoy obligado a aparecer donde yo elija, con el permiso de Dios, si vosotros aceptan responder al llamado a la lucha por la causa de Dios, para salvar a vuestros hermanos que son oprimidos, mientras realizan sus cultos en la mezquita de Al-Aqsa, y a los niños pequeños inocentes que viven a su alrededor, porque claman a vosotros pidiendo ayuda, pero no habéis acudido en su auxilio. ¿O es que vuestra respuesta va a ser la misma, cobardía de vuestros líderes y los cobardes de entre vuestros eruditos, a excepción de aquellos sobre los cuales mi Señor tuvo misericordia? Juro por Dios que los judíos exterminan a todo un pueblo sin mostrar misericordia ni respeto por ningún pacto con un creyente, tal como Dios os ha informado en su libro claro, en las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 9, versículo 8. Y pongo a Dios por testigo, y Dios es suficiente como testigo, que llamo a la nación musulmana para movilizarse y luchar por la causa de Dios, sea cual sea la causa, y Dios me reveló para guiaros a luchar por la causa de Dios, y Él me ha dado más conocimiento sobre vosotros. Un califa justo, con palabras contundentes y serias. Oh nación musulmana, responded a aquello que os da la vida, ya que os llamo a la lucha por la causa de Dios, si de verdad creéis en Dios y en el último día.
Entonces juradme lealtad para la lucha por la causa de Dios y diríjanse a la página web oficial del Imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yemeni en la red mundial de Internet y entren en la sección del juramento de lealtad a la verdad para realizarla. No les está permitido mentirnos y que solo nos juren lealtad aquellos que se hayan entregado a Dios, el Señor de los mundos. Ya que Dios os ha comprado y os ha ofrecido el precio, y quien quiera obtener como recompensa a cambio de su alma y sus riquezas al paraíso y la complacencia de Dios sobre él, ese es un asunto suyo. Pero en cambio, quien quiera obtener como recompensa al amor, la cercanía y la complacencia de Dios en sí mismo, entonces habrá conseguido el placer supremo, y por esta razón, Él os creó. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 56. En cuanto al paraíso, ¿acaso Dios no lo creó solo para vosotros y a vosotros os creó para sí mismo? De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 51, versículo 56. Oh nación del Islam, soy el verdadero Imam al-Mahdi procedente de vuestro Señor. Os llamo a luchar por la causa de Dios. Juro por Dios Todopoderoso, que el hecho de que os quedéis en vuestras casas y no salgáis a luchar por la causa de Dios no alargará vuestras vidas de ninguna manera, y que si a alguno de vosotros se le decretara la muerte por la causa de Dios, y después se quedara en su casa, entonces morirá en su cama, en ese preciso momento, en la misma hora, minuto y segundo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 154. Así pues, oh nación musulmana, ¿qué es mejor, morir por la causa de Dios o morir en vuestra cama, en vuestra propia casa? Pero en realidad, la verdadera vida es la muerte por la causa de Dios, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo del 158 al 159. Estos mártires, Dios los convirtió en ángeles de entre la raza de los hombres, siervos cercanos a Él. Los casa con hermosas doncellas y los admite en los jardines del paraíso celestial. Quien se haya entregado a Dios, que jure lealtad al Imam Nasser Muhammad Yemeni para luchar por la causa de Dios, para la liberación de la mezquita de Al-Aqsa y para liberar a la gente oprimida que vive a su alrededor. De entre vuestros hermanos musulmanes, y vosotros sois testigos de lo que les están haciendo. ¿No teméis a Dios? Salid a luchar por la causa de Dios y no digan lo que no hacen, solo denunciando con palabras los crímenes que están llevando a cabo en vuestros hermanos, porque Dios os aborrecerá si no lucháis para frenar el mal con hechos, mediante la lucha por la causa de Dios, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 61, versículo del 3 al 4. Así que vamos, nación musulmana, juradme lealtad en la sección de juramento de lealtad de mi página web oficial. Y quien no sepa escribir,
deberá venir acompañado de otra persona para que escriba su juramento de lealtad en la sección correspondiente. No os está permitido engañar a vuestro imán, así que sean serios y no escriban un juramento de lealtad falso, aunque fuera de un solo soldado. Esto es para que yo pueda saber el número exacto de los soldados de Dios que están listos para movilizarse por la causa de Dios, y qué tan preparados están para luchar por la causa de Dios. Y luego se les informará para que acudan a la zona donde apareceré, que les determinaré en su debido momento, el lugar designado, en su destino decretado. Oh nobles y virtuosos Ansar, vosotros debéis transmitir esta declaración a la nación musulmana, para que sepan que estoy haciendo un llamado a todos los musulmanes, para que luchen por la causa de Dios, y el imam Nasser Muhammad Yemeni estará en la primera línea de la batalla, y no escondiéndose en un palacio fortificado. Dios es testigo y garante de lo que digo, y hago recordar mediante el Corán a quienes temen la amenaza del Señor en su libro. Así pues, jurad lealtad para luchar por la causa de Dios, si en verdad son creyentes. Que la paz esté con los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el que llama al camino recto y a la lucha por la causa de Dios, el Todopoderoso, el Sabio. El Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani.